Todos los años pagamos impuestos, pero no todos entendemos cómo los impuestos y la plata que gastan los gobiernos impactan nuestras vidas, especialmente en las regiones donde vivimos, porque pareciera que esos temas solo se hablaran en Bogotá. Soy Ivonne Díaz, nací en el Caribe y soy investigadora del Centro de Estudios de Justicia. Y te acompañaré en este podcast donde hablaremos de política fiscal. Pero espérate, no te preocupes, que no vamos a aburrirte. Este es un tema que puede sonar complejo, pero que en realidad es muy cotidiano y nos afecta a todas y todos. Por eso, esta es una conversación territorial. Las regiones tienen gente pila, echada para adelante, disciplinada, que también está interesada en participar en el debate nacional. No solo escuchando, también opinando y ofreciendo alternativas de cómo impacta el problema de la plata aquí en los territorios. Esto es Los Bolsillos de mi Tierra. Si este tema te interesa, suscríbete activando la campanita para recibir todos los episodios. Tal vez ustedes han hecho las mismas preguntas que yo. ¿Por qué en ciertos pueblos o ciudades no hay un buen hospital? ¿Por qué los niños y las niñas que estudian en colegios públicos de veredas y corregimientos, en vez de iniciar las clases en enero, lo hacen a finales de febrero o en marzo? ¿O por qué los servicios públicos fallan justo donde más se necesita? Pues les cuento que muy en el fondo, estas tres preguntas tienen que ver con un mismo tema: la forma en la que los gobiernos deciden gastar los impuestos y la forma en cómo ustedes, yo y todos los ciudadanos de este país los pagamos. Señoras y señores, a eso le llamamos política fiscal. Miren, cuando hacemos mercado, cuando salimos a comer o cuando vamos a pasear, en todas esas actividades, ustedes y yo estamos pagando impuestos. Y toda esa plata, que es nuestra, debería ser invertida por nuestros gobernantes en lo que necesitamos: carreteras amplias y seguras para ir a pasear, colegios de alta calidad para educarnos y tener mejores oportunidades, hospitales bien equipados, parques limpios para todas y todos, bibliotecas, agua potable. Es decir, en garantizar condiciones básicas para una vida digna. Pero cuando eso no pasa, la pobreza y la desigualdad se profundizan, porque sin acceso a esos servicios se vulneran derechos humanos, como la salud o la educación. Por eso, hablar de política fiscal no es hablar solo de economía, es hablar de justicia social, de equidad y de la posibilidad real de que vivir mejor no sea un privilegio de unos cuantos, sino un derecho para cualquier persona. Por eso invitamos a la economista Carolina Soto Lozada. Ella fue codirectora de la Junta del Banco de la República y es una de las pocas mujeres que ha ocupado ese cargo. Carolina también ha sido investigadora, ha trabajado en temas de presupuesto, deuda y gasto con varios gobiernos. Y todo eso con una motivación profesional por la justicia social y el bienestar general, que va mucho más allá de la eficiencia económica. Bienvenida, Carolina. Ivonne, muchas gracias a De Justicia y a todo el equipo por esta invitación y felicitaciones por la iniciativa, que creo que me parece muy relevante. Bueno, Carolina, empecemos con lo básico. Cuando hablamos de política fiscal, la primera imagen que a la gente se le viene a la cabeza son los impuestos. Y la segunda es que los gobiernos se llevan la mejor parte de nuestros sueldos. ¿Cómo explicarías en términos muy sencillos por qué todos deberíamos pagar impuestos? Bueno, Ivonne, pues todos debemos pagar impuestos porque vivimos en sociedad. Entonces, en la Constitución nos pusimos de acuerdo como sociedad de cuáles son las prioridades, cómo queremos vivir, y para poder alcanzar esos objetivos que están planteados en la Constitución, pues todos tenemos que contribuir. Entonces, los impuestos son la contribución que hacemos todos para lograr esos propósitos que nos pusimos como sociedad. Ok, pero Carolina, si una persona que gana el mínimo y casi no le alcanza para mantener su hogar, ¿es justo que esta persona pague impuestos? Claro que sí, porque los impuestos tienen una característica, ¿sí? Entonces, digamos, tienen tres características fundamentales los impuestos en general. Y uno es que deben ser eficientes, es decir, que deben lograr el propósito de recaudar sin generar, digamos, demasiados impactos en quienes lo aportan y lograr el propósito para el cual se recaudan.
deben ser simples. Y tercero, y ahí voy al punto que tú me preguntas, los impuestos deben ser progresivos. ¿A qué se refiere ese punto? Que es muy importante, y es que cada cual pueda contribuir acorde con su capacidad. ¿Sí? Entonces, el que gana un salario mínimo, pues es el que menos impuestos va a pagar. Bueno, entonces va aumentando la tarifa y el monto a medida que la gente tiene más recursos. Pero sí es muy importante que todos seamos conscientes que tenemos que contribuir, porque es que vivimos en una sociedad, en un país que todavía es muy pobre, que tiene muchas necesidades y que requiere del esfuerzo de todos, sobre todo de quienes más tienen. Claro. Pero bueno, siguiendo con este ejemplo de una persona que gana el mínimo, ¿qué tipo de impuestos una persona que gana el mínimo puede pagar? Cuando uno habla de impuestos, habla de 3 tipos, ¿sí? Pueden ser los impuestos puros, las tarifas o tasas o las contribuciones. ¿Sí? Entonces son distintos. Entonces el impuesto es una contribución general en la que todos aportamos lo mismo para financiar la totalidad de los gastos que tiene el gobierno. Las tasas son las que se cobran cuando se presta un servicio específico. ¿Sí? Entonces que está la tasa aeroportuaria o la tasa de registro. ¿Sí? Son unas tasas específicas para un servicio particular. Y las contribuciones tienen también un propósito de financiar, tener un fondo común para financiar un propósito. Por ejemplo, las contribuciones para fiscales. ¿Sí? Entonces ahí todos ponemos porque tenemos definidos unos gastos sociales que son prioritarios y entre todos tenemos que poner. Entonces la persona que gana el salario mínimo, ¿qué está pagando? Está pagando, por un lado, las contribuciones a la seguridad social, su aporte a la salud, su aporte a las pensiones. Es una pequeña contribución que da acorde con su capacidad, que es muy limitada, y el resto se lo complementan los otros, porque entre más salarios ganen, más aporte hacen, y muchos pagan una contribución que sobrepasa pues lo que se requiere como el mínimo para la pensión o para la salud. Es importante que entendamos que es pequeño frente a lo que cuesta ese servicio, y ese servicio lo tenemos que pagar entre todos. También que paga una persona de salario mínimo, pues cada vez que va a un supermercado, que compra algún producto o que adquiere un servicio, hay un IVA por ese servicio. Pensando en afectar cada vez menos a quienes tienen menos ingresos, se empezó a concebir esta devolución del IVA, entonces que ya está aplicando para ciertos casos. Quienes menos ingresos tienen, entonces tienen derecho a que se calcula más o menos, o sea, no es que pagó 10 pesos de IVA, le devuelvo 10 pesos, pero se calcula más o menos cuánto puede implicar en la canasta familiar básica ese pago de IVA, y se hace una devolución a quienes tengan pues menos recursos o sean más vulnerables. Entonces, sí se paga, pero se paga cada vez menos. Desafortunadamente, como tenemos una informalidad de 57%, esas son personas que no alcanzan ni siquiera a recibir el 1.300.000 de salario mínimo. Entonces, ¿qué pasa con ellas? Ellas son las personas del rebusque, las personas que trabajan en unas condiciones pues muy precarias, y ellas, pues por un lado, no están contribuyendo aquí, por ejemplo, al sistema de seguridad social como lo hablábamos, pero sí son beneficiarias de ese sistema, porque tenemos también un sistema solidario en el que todas las personas tienen una cobertura. Entonces, fíjense que con esos recursos que los demás pagan, también nos toca pagarle a las personas que no tienen esas posibilidades. Nos falta mucho, por supuesto, la carga tributaria es alta, a todo el mundo le duele, pero sí es importante que sepamos que todos tenemos que contribuir a la financiación de estas necesidades del país. Digamos, con esta explicación tenemos claro entonces que todos deberíamos pagar impuestos porque es un deber ciudadano, pero además no todos pagamos lo mismo, sino de acuerdo, digamos, a lo que ganamos, ¿no? Ya lo que tenemos. Exacto, ya lo que tenemos. Ahora, ¿cómo relacionamos esto con el desarrollo regional? ¿Por qué es el recaudo de impuestos o por qué los impuestos son tan importantes para el desarrollo regional? Fíjate que cuando vamos al nivel regional, pues replicamos la misma idea. El gobierno nacional tiene unas obligaciones, y pues nosotros seguimos siendo un país todavía con mucha concentración en el nivel central, pero también desde el 91 que se establecieron este sistema general de participación y se trató de descentralizar un poco más y fortalecer las regiones han venido de un lado recibiendo esta participación en los ingresos de la nación, para poder cumplir sus funciones, pero también tienen unas funciones propias. De manera que el desarrollo regional pasa porque tengan unas entidades que sean eficientes, que le respondan a las necesidades también de sus
habitantes, que tengan, en este caso, digamos, la salud y la educación. Por eso ahí están las secretarías de salud, las de educación, las de medio ambiente, las de saneamiento, para que estos recursos sí cumplan con la función y con el objetivo que se ha planteado la nación, pero es responsabilidad de las regiones prestarlos. Entonces, ellos por un lado reciben esos recursos, pero hay otras cantidades de gastos que tienen que asumir las regiones que necesitan sus fuentes de ingresos. Hay una serie de necesidades y que son responsabilidad legal de los municipios y los departamentos o de las regiones, y por eso ellos necesitan, aparte de su participación en los ingresos de la nación, necesitan tener sus propios ingresos para el desarrollo de las iniciativas regionales y locales. Ese último punto es súper esencial y vamos a tenerlo en remojo allí porque me gustaría ampliarlo más tarde. Pero para seguir un poco el hilo de la conversación, pensemos también en la desigualdad que aqueja a nuestras regiones. Hay regiones de Colombia que parecen estar en países completamente distintos. Algunas regiones tienen acceso a buenos servicios públicos, pero hay otras opuestas que tienen menos acceso a salud, menos acceso a educación e incluso menos oportunidades de trabajo. ¿Por qué algunas regiones como el Caribe o el Pacífico, por ejemplo, que tienen una biodiversidad increíble, tienen playas, ríos, bosques, además un buen talento humano, por qué regiones como el Caribe o el Pacífico están tan rezagadas económicamente respecto a otras que están muy bien? Bueno, esa es una pregunta bien compleja, ¿no? De un lado, sobre todo en el Pacífico, tiene que ver la geografía, ¿no? Es una región que está geográficamente aislada, toca atravesar las 3 cordilleras para llegar, es un clima también con unas condiciones complejas, mucha lluvia, ¿sí? Entonces no ha sido como digamos, el punto geográficamente más fácil para permitir un desarrollo. Entonces eso se rezaga de un lado. Ha tenido, como dices tú, una concentración de la pobreza. Y sí, se requiere que haya nuevos proyectos. También la concentración de las personas en las otras regiones, ¿no? Son áreas que tienen menos densidad. No el Caribe, yo voy a separar un momentico el Caribe y ya voy a él, frente al Pacífico. Entonces la gente está sobre todo en las ciudades, aquí son regiones más dispersas, donde es más costoso que tú lleves un servicio o un producto. Resulta más demorado, más costoso, más difícil acceder. Entonces, eso hace que los costos de llegar sean superiores y hace que las inversiones pues sean más complejas y más difíciles de llegar. Por eso hay que generar incentivos. Y muchas veces se han generado incentivos para estas regiones. Si tú inviertes en regiones aisladas, pues vas a tener unas deducciones de impuestos o unas condiciones favorables. A veces se da, no es generalizado. ¿Qué sí es generalizado? Y ahí voy también al Caribe. En las regiones que concentran estos niveles de pobreza, digamos, mayores al promedio, una población que requiere más ayuda, sí, el gobierno tiene que garantizar que los básicos estén prestados, pero para que haya gente que pueda acceder a ellos necesitamos tener un aparato productivo que esté generando también esas oportunidades. Entonces, ¿qué pasa en estas regiones? Dado nuestro ordenamiento, bueno, y en todo el país, no solamente en las regiones aisladas, las personas que tengan menor nivel de ingreso, pues son, por un lado, beneficiarias de una serie de programas sociales del gobierno, ¿sí? Empezando por nombrar algunos, el que ya lleva 25 años, Familias en Acción. Entonces se hace una focalización, también es muy importante ese término que uno oye siempre, la focalización, y es como de verdad identificar quiénes son los más vulnerables para que esos poquitos recursos que tiene la nación no se malversen, se vayan a quienes realmente los necesitan. Entonces sí tenemos una capa de protección social, entonces, con estos programas, pero también a nivel de los servicios públicos y a nivel de los impuestos. En los servicios públicos, por ejemplo, quienes tienen menores ingresos que están asociados a los que viven en estrato 1, 2 o 3, gozan de unas tarifas subsidiadas en servicios públicos, ¿sí? Entonces, las personas que tienen más capacidad de ingreso subsidian en parte el consumo de agua, de luz, de gas, que hacen las familias con menos ingresos. Entonces, sí hay ahí un subsidio, digamos, hay un reconocimiento de esas disparidades. Vamos al tema regional de nuevo. Entonces, tenemos el impuesto predial, que también va acorde a la capacidad de pago, reflejada de nuevo en el estrato y en el costo de la vivienda, ¿sí? Entonces, uno paga predial a una tarifa mayor entre más cueste la vivienda.
el impuesto de rodamiento de los vehículos. Pasa lo mismo, entre más alta gama tengan los vehículos, más impuesto pagan. Entonces, busca reconocer que no todas las personas tienen la misma capacidad y no pueden contribuir lo mismo al sistema tributario. Claro, entiendo. Siguiendo como un poco la línea de esto que me estás contando relacionado con la necesidad del recaudo para poder tener plata e invertirla en política social, pero con esa preguntita que dejamos en remojo, quiero conectar con lo siguiente. Hay una condición que se ha mantenido durante décadas, como la dependencia que tienen las alcaldías y las gobernaciones a la plata que administra la presidencia desde Bogotá. El hecho de que mucha gente viva del rebusque, esto hace que algunas regiones se mantengan pobres y otras tengan de todo, ¿no? Vías, seguridad, salud y hasta universidades. Entonces, ¿qué papel juega la política fiscal para cambiar esto y esto cómo se relaciona con el recaudo a nivel regional? Bueno, entonces varios puntos. Primero, la política fiscal es un reflejo de las prioridades políticas en el sentido de que es lo que la gente escoge, ¿no? Cuando nosotros estamos escogiendo representantes, senadores, presidentes, alcaldes, gobernadores, estamos escogiendo una visión política. Estamos diciendo, mire, a mí me gusta, voy a votar por este porque para mí lo más importante es la seguridad. No, en cambio yo voy a votar por este porque para mí lo más importante es el medio ambiente. Cuando yo voto, estoy expresando esas preferencias. Luego esas preferencias llegan al Congreso, a la alcaldía, a la gobernación, a la presidencia y tratan de reflejarse en sus planes de gobierno. En el caso del gobierno nacional, a través del plan de desarrollo. Bueno, los gobiernos locales también tienen sus planes locales, municipales o departamentales de desarrollo, donde se establece cuáles son las prioridades de ese programa, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, pues tenemos muchas inflexibilidades en los gastos. Cuando llega un nuevo alcalde, un nuevo gobernador, un nuevo presidente y sabe que recibe tantos recursos, dice, listo, no, perfecto, entonces lo voy a gastar en educación, que fue mi bandera, segundo en seguridad, pero se encuentra con una limitación y es que, pero como así, un momentico, que esto que yo recibo ya tiene una asignación porque es que yo estoy obligado por ley a pasarle esto a la Secretaría de Educación porque yo tengo 500,000 niños que cubrir en el municipio, entonces obviamente esa plata que me llega de educación para estos. Y así va sumando y se va dando cuenta que no tiene mucho margen, ¿no? Entonces, el poquito margen que le queda, ahí es cuando viene la política fiscal y es eso, ¿en qué se lo gasta? Y aquí hay un punto que quiero resaltar también, y es que hemos estado hablando todo el tiempo de impuestos como si fuera la única fuente. Entonces, ¿qué hacemos? Nos endeudamos para poder hacer un proyecto de mayor envergadura, una obra de infraestructura, un plan ambicioso social. Entonces nos endeudamos confiando en que con eso vamos a generar más crecimiento y más desarrollo y más impuestos que al futuro voy a poder pagar esta deuda con mis mayores impuestos. Pero tenemos que estar pensando que si nos endeudamos es porque creemos que esto va a tener un retorno social o económico, o sea, va a hacer que a futuro la gente pueda tener mayor capacidad de pago para yo pagar estos impuestos y volverme a endeudar en nuevos proyectos. Entonces, la política fiscal es como ese manejo. ¿Y qué tanto me puedo endeudar? No me puedo endeudar infinitamente, ¿sí? Porque pues no, primero no me van a prestar infinito. Y si yo me endeudo desmesuradamente, pues cada vez va a ser más caro. Entonces, la política fiscal refleja eso, refleja por un lado, esas prioridades de gasto que entre todos hemos decidido, pero también nos establece unas prioridades de gasto social y unas obligaciones. Entonces, por ejemplo, pagar la deuda es una obligación que cada vez que llegue un gobierno tiene que darse cuenta, uy, mire, aquí vienen mis cuentas de deuda, tengo que pagar tantos recursos. Entonces, eso lo refleja la política fiscal, unas decisiones pasadas, sin duda, pero también unas decisiones actuales de que cada administración dice, esto que debo, esto que me toca pagarlo, ¿cómo lo optimizo? ¿Qué puedo ahí sacarle algún provecho? ¿Cómo puedo? No personal, digo, un provecho para que sea más eficiente. ¿Y cómo puedo yo desarrollar mis nuevas ideas con nuevos recursos que bien sean de deuda o los genero yo con impuestos? Claro, complejo. Por eso un gobernante debe mantener ese equilibrio, ¿no? Del pasado, presente y futuro. Bueno, siguiendo con una línea un poco impopular, ¿crees que el gobierno nacional y las alcaldías y gobernaciones no están asumiendo el costo político?
de pedir impuestos justos para poder invertir en programas sociales? ¿Se está haciendo bien la tarea en Colombia y a nivel regional? Es que estamos en una situación muy, muy difícil porque, volviendo a tu punto inicial, la gente siente que paga muchos impuestos. Pero yo creo que tenemos que quitarle como esa visión de que es un desperdicio, ¿sí? Verlo más como aquí yo estoy contribuyendo. Bueno, de otro lado la gente dice, sí, estoy contribuyendo para que se lo roben. Eso es otro problema en el que también tenemos que trabajar porque sí hay corrupción, pero también hay obras, ¿sí? Y ahí es donde está nuestra responsabilidad de exigir. Y también, de nuevo, yo vuelvo al tema del voto. Es tan importante elegir gente en la que uno sienta que está respondiendo a esas necesidades, que no roba, que no permite, y exigir que los organismos de control estén pendientes, que no sea así como se hacen la vista gorda en ciertos casos. Entonces tú me dices si a los gobiernos locales les ha faltado. La verdad es que incluso la tributación local es elevada. Sí, o sea, uno tiene que pagar los impuestos nacionales, pero también tiene que pagar todos estos impuestos locales que cada vez son mayores. Entonces, para los gobernantes tampoco es muy fácil establecer nuevos tributos. Y la forma más fácil, yo creo, para hacerlo es demostrar obras. Cuando uno muestra gestión, muestra proyectos, muestra obras, la gente empieza a cambiar esa percepción y empieza a notar más directamente el beneficio y la necesidad del impuesto. Yo veo que hay mucho impuesto a nivel local, pero sí es insuficiente todavía, y yo creo que hay mucho todavía que hacer en materia de, con esos recursos, optimizarlos, usarlos de mejor manera y buscar nuevas fuentes. Mira, traigo aquí un ejemplo que me acabo de acordar y es el Sistema General de Regalías. Fíjense que el caso de regalías es un caso emblemático de mayores recursos a las regiones que no se ven reflejados en mayor desarrollo, necesariamente. Entonces, primero, cuando lo tienen los productores, pues tiene uno siempre en la cabeza el famoso ejemplo de la piscinas de olas en todos los municipios productores que no funcionaban, pero ahí estaban, ¿sí? O los elefantes blancos por doquier, y fíjense que uno dice, estos departamentos recibieron no sé, como 30 años estas regalías de esta forma y no lograron ese cambio. ¿Por qué? Ahí estaban los recursos. Pero entonces luego en el 2011 se decide, listo, entonces estos departamentos productores que recibían el 80% se los vamos a invertir. Entonces ahora van a recibir el 20% y el resto se va a repartir en el resto del país, ¿sí? Entonces ahí, mira, hubo una fuente nueva. ¿Y qué es lo que hemos visto? Que esos recursos no se gastan o no se gastan en proyectos, no se ejecutan en proyectos de gran impacto, sino en cositas pequeñas. Y en la caja del sistema hay 13 billones de pesos. ¿Sí? Entonces, los recursos están ahí, pero los proyectos no están. Cuando yo estaba en el gobierno, veía con mucha tristeza cómo los proyectos que presentaban al sistema o a los OCAT que se establecieron eran proyectos de verdad muy deficientes. Yo veía como que no hay capacidad para hacer unos proyectos de verdad de más impacto, y muchas veces lo que terminaba sucediendo era que le cambiaban el nombre al municipio y se replicaba el mismo proyecto. Entonces, también nos falta una capacidad institucional que permita apersonarse de esos recursos y de esa ejecución y del desarrollo local. Claro, no, estás dando una información súper clave a la ciudadanía, a las personas que además en las regiones nos están escuchando, justamente porque el problema no es solo corrupción, sino también falta de ejecución, pero dijiste algo súper importante que tiene que ver con la responsabilidad de exigir, la responsabilidad que tiene la ciudadanía en exigir. Y frente a eso va mi siguiente pregunta. Si yo quisiera hacerle seguimiento a cómo el gobierno se está gastando la plata que estoy aportando con mis impuestos, ¿qué puedo hacer? Fíjate que a pesar de que se ha tratado de avanzar en ser más transparentes con la información y con los datos, no es tan fácil, ¿no? Entonces uno ingresa a la página del Ministerio de Hacienda y tiene que rebuscar para encontrar el portal de transparencia y encontrar cómo va la ejecución y cómo van los distintos proyectos y encontrar también cómo está asignado y distribuido el presupuesto. Y ahora, cuando lo encuentra, tampoco es tan fácil, porque hay una nomenclatura, está el programa, el subprograma, el proyecto, el subproyecto, y muchos tienen unos nombres como que la gente no entiende, para que pueda por fin entrar a encontrar la carretera de, no sé, Jamundí a Yotoco. Entonces tiene
tiene que saber buscarlo muy bien. Entonces no es tan fácil, ahí nos ha faltado un poco más como de comunicación y visualización, aunque hemos avanzado. Eso antes ni siquiera se encontraba. También hay otro nivel nacional, otro sistema en el que uno puede ver todos los contratos. ¿Sí? Entonces, ahí es otra forma de ver cómo se gasta. En el presupuesto uno ve cómo se asigna, o sea, está destinado para esto, y en el SECOP, qué está efectivamente contratado. Ahora, seamos sinceros, es engorroso, ¿sí? Es engorroso que pues un ciudadano del común que tiene tantas obligaciones su día a día y tiene que fuera de eso meterse a mirar cómo va el SECOP y cómo va la ejecución, pues no es tan fácil, ¿no? Pero sí, por lo menos está ahí para quienes tengan mayor disponibilidad de tiempo, puedan revisarlo y hacerlo visible. Y lo que sí podemos hacer es eso, es como, listo, no nos metamos todos a hacer ese seguimiento, pero sí, de pronto informémonos, sigamos a estos espacios como los que está generando de Justicia y otros medios y otras instituciones para informar. Siguiendo un poco con eso y ya para ir finalizando, intentemos dejarle también a nuestra audiencia al menos como 2 ejemplos de cómo me doy cuenta que el gobierno está gastando bien los recursos y otro ejemplo de cómo le está gastando mal, un poco para dar una idea de a qué debemos ponerle el ojo. Mira, lo más sencillo para ver si lo está gastando bien o mal es uno no tener queja, ¿sí? Si uno coge su carro o va por carretera, no siente huecos, no hay mucho trancón, los peajes no se congestionan, entonces uno no se queja, quiere decir que lo está gastando bien. Si yo aporto, voy por mi carretera, está bien. Si tengo una cita médica, la pido, me atienden, me dan el medicamento, puede que se demoren, pero me lo dan, pues lo está gastando bien. Pero si yo, por el contrario, no logro que me den una cita, no logro que me den el medicamento y no me están respondiendo a mi necesidad, pues no se lo están gastando bien. ¿Sí? O lo mismo, cuando vemos que los alumnos que no logran pasar ciertos niveles de las pruebas que se hacen en educación para mirar cómo está el nivel de lectura, cómo está el nivel de matemáticas, y esos resultados son muy deficientes, pues no me lo estoy gastando bien. Sí, cuando llego a un sitio y resulta que no tengo conectividad, que hoy en día se volvió también otro bien fundamental, no me lo estoy gastando bien. Tenemos estos centros digitales que hoy apoyan. Entonces, cuando el ciudadano siente que sus necesidades sean atendidas y que con el tiempo va avanzando, va logrando un mayor bienestar, un mayor progreso, pues nos lo estamos gastando bien. Entonces, yo creo que ese es como el mejor indicador de que si yo estoy recibiendo y estoy viendo que hay un avance en los bienes y servicios públicos que yo recibo, que recibe mi comunidad, pues entonces uno dice, bueno, está bien. Pero sí, ese es como el mejor indicador. No, sin duda, un muy, muy buen termómetro. Carolina, muchísimas gracias por esta conversación tan clara y útil. Espero que ahora muchas personas vean los impuestos con otros ojos. Y a ustedes que nos escuchan, muchas gracias. Gracias a ustedes. De la conversación con Carolina me quedan 3 conclusiones. Primera, todos debemos pagar impuestos y lo hacemos para recaudar la plata con la cual garantizar nuestros derechos. Ese acuerdo se sustenta en el principio de progresividad y solidaridad. ¿Qué significa esto? Que todos debemos aportar de acuerdo a nuestras capacidades. Segunda, contrario a la creencia popular, la mayor talanquera para el desarrollo regional no es la falta de plata, es la falta de capacidad de alcaldes y gobernadores para ejecutar proyectos que beneficien a toda la sociedad. Problemas como los elefantes blancos, recursos sin ejecutar, o cuando todos los alcaldes y gobernadores presentan proyectos deficientes o repetidos, mira tú eso, evidencian una falta de planificación y ejecución del gasto. Tercera conclusión. Me quedo con una idea, y es que las regiones más apartadas son las que más sufren cuando hay una mala política fiscal. Municipios rurales donde no hay agua potable, donde la lluvia arruina las carreteras por completo. En ese pueblo donde una mujer embarazada tiene que viajar horas para llegar a un hospital. Ahí es donde más se siente la desigualdad y donde es más urgente que el Estado invierta. Pensemos en este poder como una gran libreta en la que el gobierno anota cuánto dinero entra y en qué se lo va a gastar. Es como cuando hacemos cuentas en la casa. Alcanza para el arriendo, alcanza para los servicios, la comida, una emergencia,
pues el Estado debería hacer lo mismo, pero pensando en el bienestar colectivo. Por eso deberíamos estar más atentos a las decisiones fiscales, porque cada vez que votamos por un alcalde, por un gobernador o un presidente, les estamos entregando el poder de administrar esa libreta. Les confiamos nuestra plata, con la esperanza de que le inviertan en bienes y servicios a los que todos podamos acceder. Soñar con una vida digna no debería ser un lujo. Por eso, la política fiscal no es solo cosa de políticos o profesores. Es una herramienta para transformar realidades, para cerrar brechas y hacer justicia. Porque sin justicia fiscal no hay justicia social. Y porque al final, sin recursos, no hay derechos. Los Bolsillos de mi Tierra es un podcast de Justicia. En la producción, Lauro Baté, Mariana Matamoros, Luisa Fernanda Guerra, Mariana Escobar, Diego Zambrano, Pilar Cuartas y Mauricio Mendoza. Conoce más sobre nuestro trabajo en www.dejusticia.org. Soy Ivonne Díaz. Gracias por quedarte.